Hola, buenas tardes, que Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente para poder compartir juntos una reflexión cristocéntrica, una reflexión basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Mi nombre es Omar y te doy las gracias por permitirme entrar a tu hogar y a tu vida a través de este medio. Como siempre les digo, pertenezco a la Iglesia de Dios del pastor Héctor Rojas y la pastora Jimena de la ciudad de Neuquén Capital. Y esperamos que los mensajes que se dan cada semana sean de provecho para tu vida, que te ayuden a crecer, a fortalecer tu fe y a seguir caminando con esperanzas. Bien, vamos a la reflexión del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Sobre el amor y las formas que el amor se manifiesta a través de la vida del hombre, ¿no? Podemos encontrar en la Biblia, para decirlo de alguna manera, 4 formas en que el amor es expresado. Inicialmente, el amor, nos cuenta la palabra de Dios, que es expresado de esta forma tan pura de Dios hacia el hombre. Podemos encontrar diferentes versículos, desde la dedicación de Dios a la creación del universo y del mundo para que el hombre habite, en la dedicación y la excelencia en la creación del hombre, en todo lo que pone Dios alrededor del hombre para que el hombre se desarrolle, y en el plan de salvación que Dios tiene para el hombre, ¿no? Allí podemos ver que inicialmente la primera manifestación o la primera forma de expresión que existe del amor es de Dios hacia el hombre. Así que te voy a invitar a que leamos un versículo que confirma esto, que está allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 10. En la versión de Reina Valera, en este versículo 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Allí en Juan 3:16 también puedes encontrar un versículo similar que habla de este amor tan puro de Dios hacia el hombre, que entrega a su único Hijo para la salvación, para que nosotros podamos hacer nuestra la vida eterna. Esa es la primera manifestación de amor que existe de Dios hacia el hombre. La segunda forma de expresión del amor es el amor del hombre hacia Dios, correspondiendo este derramamiento de Dios sobre el hombre, ¿no? Y podemos encontrar un versículo allí en la misma carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Así que ahí podemos ver que el hombre, este derramamiento, como les contaba, esta obra de Dios, esta expresión de Dios tan poderosa, este cuidado, este afecto de Dios sobre el hombre, provoca en el hombre el deseo libre de amar a Dios, ¿no? Esa es la segunda expresión, ese amor que el hombre, por sentirse beneficiado, por sentirse amado, por sentirse valorado por Dios, lo recompensa, lo devuelve amando a Dios de esa manera, ¿no? La tercera forma de expresión lo podemos encontrar en el versículo 20-21 de este mismo capítulo. Dice lo siguiente: si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Entonces aquí encontramos la tercera forma de expresión del amor, que es el amor hacia tu prójimo, hacia la persona que tenés al lado tuyo, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tu ciudad, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tu iglesia. Ese amor, esa necesidad de que las demás personas también descubran cuánto amor has recibido y cuánto amor hay en Dios, ¿no? Esa expresión tan poderosa de amarse entre los hombres para poder acercarlos de alguna forma también a que puedan conocer el amor de Dios. Ahora, este amor entre los hombres
si podríamos decirlo de alguna manera, es un amor relativo, ¿no? No todos amamos con la misma fuerza, con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque cada uno puede amar en función de lo que ha recibido. Tal vez esto sea complejo de poder entender, pero si nosotros vemos a tu alrededor, no todos tienen la misma forma y la misma intensidad de poder amar al prójimo, ¿no? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es amar demasiado? ¿Cuánto es amar poco? Tal vez alguien en algún momento de tu vida vos diste todo por esa persona, diste todo lo que pudiste por alguna obra, por alguna persona, y esa persona te terminó diciendo, no siento que me ames lo suficiente. Bien, esto parece complejo y parece relativo, pero la respuesta podemos decir que es algo compleja. Así que vamos a tratar juntos de poder comprender cuándo uno está amando suficiente al prójimo, ¿no? Así que vamos a comenzar leyendo allí en la misma carta de Juan, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice este versículo? Este versículo dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Así estamos entendiendo, ¿no?, que el amor de Dios es manifestado a través de esa obra. Él puso la vida de su Hijo para que nosotros alcanzamos vida eterna. Después del punto y coma dice lo siguiente: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, aquí hay una forma de expresión del amor hacia el otro, como la forma sublime de poner nuestra vida a servicio de las demás personas. Podríamos decir que una persona que se entrega al servicio completo hacia los demás, podríamos decir que es una persona que está amando. Cuando hablamos de poner nuestra vida, no significa poner nuestra vida de la forma literal, no significa poner nuestra vida como cuerpo para ser sacrificado, sino desde el corazón, desde la intención que nos lleva a poner nuestra vida en servicio en lo demás. Y esto está explicado y bastante claro allí en la primera carta a los Corintios, ¿no?, en el capítulo 13, en el capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que no solo se trata de poner mi vida como sacrificio, sino de aquello que me motiva a hacerlo. Esto puede indicar que existen varias motivaciones para que las personas hagan obras. A veces las motivaciones tienen tintes egoístas, a veces tintes fanáticos, a veces no son puras, de amor puro. Entonces, prácticamente podríamos decir que el verdadero amor hacia las personas está basado y es excelente cuando sale desde el corazón, cuando la intención que te motiva a servir, a dar y a ponerte en servicio de los demás es pura y viene desde el corazón. O sea, esto, si leemos allí algunos versículos, si leemos allí en Mateo 23:39, este versículo nos va a aclarar un poco lo siguiente. Vamos ahí a Mateo 23:29. Mateo, Evangelio de Mateo, vamos a leer el capítulo 23, el versículo 39. Perdón, el capítulo 22, versículo 39, dice lo siguiente: y el segundo semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este pasaje los fariseos le preguntaban a Jesús cuál era el gran mandamiento, y Jesús les explicaba que era amar a Dios con todas tus fuerzas
y dice, allí donde estábamos leyendo el versículo 39 del capítulo 22, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la expresión como a ti mismo no nos está indicando una cantidad que para todos es la misma, sino que te está diciendo que con todo aquello que tú tengas en tu corazón, con todo aquello que has recibido, porque ninguno puede dar aquello que no recibió, con todo aquello que tú has recibido, ames a tu prójimo. Para Jesús, para Dios es suficiente que no nos guardemos nada, sea poco, sea mucho para otros, pero desde el lugar donde vos estás, des todo por amor al prójimo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de rendir nuestro tiempo, de rendir nuestro sacrificio, de rendir nuestro servicio por amor. Ahora bien, ¿cómo puedo lograr que este amor sea excelente? ¿Cómo puedo lograr que este amor crezca? Porque sepamos lo siguiente en las 4 formas de expresión que hemos hablado. La primera expresión, el amor de Dios hacia el hombre. La segunda expresión, el amor del hombre hacia Dios. Pero para poder alcanzar la expresión del hombre hacia Dios, leíamos que es necesario que yo ame a mi prójimo. Porque si no amo a quien veo, ¿cómo puedo amar a Dios? Y para poder amar a mi prójimo de una manera mejor y excelente, debo tener un buen amor hacia mí mismo. Jesús lo decía en este versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí sucede que no todos nos amamos de la misma manera. No todos tenemos el aprecio hacia nosotros mismos que nos tiene Dios. Y es importante que podamos revisar junto esto. ¿Cuánto te valoras? ¿Realmente, amigo, hermano, te estás valorando? ¿Realmente te estás dando el valor que te dio Dios? ¿Te estás dando el valor que te dio Dios? Recordemos que la palabra de Dios dice que el amor de Dios fue manifestado inicialmente de esta forma, que dio a su único Hijo por vos. Dios decidió entregar a su único Hijo por vos, para que alcances salvación, para que, como dijo Jesús allí en Juan 10:10, dijo, vengo a dar vida y a dar vida en abundancia. ¿Revisas diariamente tu corazón? ¿Te estás dando el valor que Dios te da? Porque como leíamos en Corintios, muchas veces entregamos nuestro cuerpo, entregamos nuestros bienes, entregamos nuestro tiempo. Pero si no hay amor, no somos nada. Ahora, este amor que debe surgir, que debe nacer hacia el prójimo, debe tener una buena base en nuestro corazón. Y mi pregunta, la que quiero que te hagas, es la siguiente. ¿Cuánto te estás valorando? Y no lo digo de una perspectiva egoísta, sino de una perspectiva sana. ¿Cuánto te valoras? Porque recordemos que en función de ese valor que me estoy dando, va a ser el valor que le doy al prójimo, que le doy a mi esposa, que le doy a mis hijos, que le doy a mi familia, que le doy a mi iglesia, que le doy a mi ciudad. Mi pregunta es, ¿cuánto te estás valorando? Y ¿saben qué? Aquí hay algo que estuve investigando de cómo poder de alguna forma reconocer cómo y cuánto me estoy valorando. Algo que podamos reflexionar en este tiempo, en este momento, en tu casa, en tu familia o en soledad. ¿Cuánto te estás valorando? ¿Qué valor le estás dando a quien eres? Sabes que esto de darse valor, ninguna persona nace conociendo cuánto valor tiene. El valor que nos damos a nosotros mismos tiene mucho que ver con nuestro contexto, con nuestra crianza, con aquellos que hemos recibido desde nuestra niñez. Podríamos decir que aprendemos a valorarnos en nuestra infancia. Y es importante que entendamos que el amor de Dios puede restaurar este valor que vos te das a vos mismo. Puede sanar, puede curar, puede recuperar
ese valor. Así que te voy a comentar algo importante. Podríamos decir que hay tres componentes en la mente de la persona que nos van a ayudar a que podamos reflexionar sobre ello y entender cuánto nos estamos valorando. El primer componente es el que se le dice el componente cognitivo o el componente intelectual. Y acá viene una pregunta que me gustaría que te hagas en este momento. La pregunta es, ¿qué pensás de vos mismo? Cuando estás allí, en un momento de reflexión, cuando estás haciendo alguna introspectiva, ¿qué pensás de vos mismo? Si en este momento te tendrías que responder cuál es tu opinión personal, ¿cuál es la opinión? ¿Qué pensás sobre vos mismo? ¿Cómo te catalogás? ¿Como una persona buena? ¿Como una persona mala? ¿Como un bueno para nada? ¿Como una persona responsable? ¿Como una persona irresponsable? Ese es el primer componente, que es el componente cognitivo, intelectual, que nos ayuda a darnos cuenta cuánto nos estamos valorando. El segundo componente es el componente afectivo. Y la pregunta es la siguiente. A través de eso que pensás de vos mismo, ¿qué te hace sentir? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís alegre? ¿Te sentís con ganas de levantarte y buscar una nueva victoria y un nuevo triunfo? ¿O te genera depresión? ¿Te genera bronca? ¿Te genera tristeza? ¿Te genera un rencor? ¿O te trae recuerdos malos? Eso que pensaste, ¿qué te hace sentir en tu corazón? Y el cuarto componente es el componente conductual o el componente de la conducta. Eso que pensás, ¿qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace actuar? ¿Cómo reaccionás? ¿Cuál es tu acción frente a eso? ¿Te tirás en una cama? ¿Te enojás con la gente que tenés al lado? ¿Te convertís en una persona violenta, una persona emocionalmente dependiente? Saben que cuando a uno en su niñez, y lo hablo general, no le enseñan a valorarse, vamos a suponer como ejemplo que en tu infancia te han tratado como un bueno para nada, un inútil, que no haces nada bien, que sos un burro, que no te salen las cuentas, que nunca vas a llegar a nada. Esas cosas que por ahí a veces se dicen, ya sea por nuestros padres, abuelos, parientes, hermanos. Esas palabras son las que te enseñan a ver cuánto valor tienes. Cuando una persona se siente así, lo cree, toma esto como una realidad y convierte esto que escuchó en su infancia como una realidad, esta persona lo cree. Y esa comienza a ser la realidad de esta persona. Ahora, ¿cuál es la conducta que nace de esta persona? Comienza una conducta, como decirlo, como dependiente afectiva, ¿no? Él sabe que el valor que le dan viene de los demás y está buscando de alguna forma estar siempre tratando o intentando agradar a los demás, porque sabe o cree que si la persona que tiene al lado se va, no tiene la capacidad para poder formar otra relación. Está buscando siempre la aprobación continua. Es importante que puedas detectar en tu vida diaria, que puedas hacer este ejercicio, que realmente te sientes a reflexionar cuando hagas tus oraciones diarias y le cuentes a Dios qué es lo que estás pensando de vos mismo. En estos tal vez momentos distintos que estamos viviendo, tal vez esto de alguna forma se fortalezca, aparecen dificultades y es importante que realmente te des el valor que tenés. Quiero decirte que más allá de lo que haya sido construido en tu infancia, más allá de la realidad que hoy vos tengas sobre vos mismo, hay una realidad que tenés que alcanzar, que es la realidad del amor de Dios hacia vos. Dios derramó un amor infinito sobre tu vida. Dios te ama de la manera que no te ama nadie. Dios te ha valorado como cosa preciosa, como cosa divina, a tal punto, como leíamos, decidió entregar a su único Hijo para que tengas una gran vida, vida en abundancia. No quiero decir vida sin dificultades, quiero decir vida de victoria,
vida de esperanza, que te puedas levantar y que puedas pedirle a Dios que aquello que va en contra de este amor que Él derramó sobre tu vida, aquello que va en contra, esos pensamientos, esos recuerdos, aquellas palabras que alguien soltó en algún momento, aquellos sentimientos sobre tus capacidades se vayan. Porque hay algo más, tenés muchas capacidades y tenés que tratar de enfocarte en aquellas virtudes y dones que Dios puso en tu vida. Recuerda aquellos momentos en que has sido victorioso, aquellos momentos que Dios te respaldó. Por ningún momento te dejes convencer, ni dejes que la mentira entre en tu corazón, esa mentira que dice que Dios te ha abandonado, esa mentira que dice que Dios te ha dejado de amar, esa mentira que dice que Dios se apartó. No permitas que eso entre en tu corazón. Te lo pido de corazón para que tu vida pueda realmente rejuvenecerse, fortalecerse. Cree que Dios ha derramado un amor poderoso sobre vos, que Dios te ama, que cuando Dios te mira, sus ojos se llenan de alegría, porque Dios ha confiado en lo que hay en tu corazón. Dios sabe quién sos. Así es, hermano, simplemente decirles que el amor de Dios está presente aún en nuestras vidas y que es algo que debemos aprovechar. No dejemos que las personas o las situaciones nos digan cuánto valemos. Miremos hacia adentro, miremos quiénes somos para Dios, para poder realmente darnos el valor que tenemos y así poder dárselos a los demás. Que Dios te bendiga y bueno, espero que haya sido de bendición para tu vida y para tu familia. Hasta luego.